La estrategia de los hutíes es bastante seria. Acaban de sentarse con el gobierno de Yemen para acordar un cese al fuego. Ellos han estado en guerra durante muchos años, pero lo que llama la atención es que precisamente ahora han llegado a esta tregua mientras tienen un conflicto armado directo con Occidente, sobre todo con Estados Unidos y con Israel. Entonces, estas no necesariamente son buenas noticias. ¿De qué se trata esta nueva estrategia de los hutíes? Vamos a comentarlo. Las partes beligerantes en Yemen han acordado un alto al fuego y compartieron un inicio para empezar un proceso de paz, liderado por la propia Organización de las Naciones Unidas, para poner fin a la guerra que había comenzado en el 2014. Esto lo han informado representantes precisamente de ese organismo. El grupo del gobierno de Yemen y los rebeldes hutíes del Ansarollah han dado pues este último paso para terminar un conflicto que lleva 9 años en activo y que se ha cobrado la vida de bastantes personas. Ahora, lo que llama la atención es que precisamente este anuncio se da a conocer tras varias reuniones entre el representante de las Naciones Unidas, el jefe del Consejo Presidencial de Yemen, respaldado por Arabia Saudí, y el principal negociador de los rebeldes hutíes, apoyado por Irán, lo cual ya nos demuestra más o menos cómo van los tiros en este complicado escenario. Aunque la guerra explotó en el 2014, en abril del 2022 se llegó a una tregua gracias a la intermediación de la Organización de las Naciones Unidas y con ello bajaron los niveles de violencia en el conflicto. Además, lo que realmente empieza a llamar la atención es el acuerdo que se da entre Ansarollah y el gobierno de Yemen, precisamente en momento en que los hutíes juegan un papel bastante activo, por no decir casi protagónico, en el conflicto palestino-israelí, pues sus militares han impedido el tránsito de varios buques comerciales en el Mar Rojo, esto obviamente en represalia por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza. Asimismo, los hutíes han empezado a lanzar ataques contra buques de guerra estadounidenses. El conflicto entonces que tenía Yemen con esta parte de este grupo armado ha cesado, pero esto no necesariamente son buenas noticias para Occidente. Por el contrario, demostraría que los hutíes están intentando enfocar todo su esfuerzo solamente en un plano, en un frente, y sería evidentemente contra Estados Unidos y contra Occidente. Ya muchos empiezan a hablar de que realmente el conflicto que se vive en Yemen puede significar un duro golpe ahora, porque claro, se ha terminado y de nuevo, todos los esfuerzos, tanto incluso económicos y sobre todo de armamento y militares, van a recaer sobre los países de Occidente y las embarcaciones. Y si a esto le sumamos que tal vez Estados Unidos se va a ver obligado a atacar directamente a las fuerzas dentro del territorio de Yemen, pues realmente el conflicto en Yemen no ha terminado del todo, solo serían otras partes, otras naciones las que estarían inmersas en este complicado escenario. Y ahora viene lo más importante. Si hemos dicho que Irán ha tenido un rol bastante relevante en este complicado escenario para lograr un principio de acuerdo, esto significa que Irán también tendría algún tipo de posicionamiento o de postura favorable a la hora de intentar dialogar, por ejemplo, con este grupo de los hutíes para que el conflicto no vaya más. Claro, evidentemente no lo va a hacer, tomando en cuenta que Estados Unidos en todo momento ha acusado que es Irán el que está promoviendo estos ataques, que ellos son realmente el grupo de los hutíes. Y esto de hecho se ha visto reflejado en varias publicaciones de diferentes medios de Occidente, que titulan que empezaron los ataques entre Irán y Estados Unidos cuando la realidad es diferente. No es realmente un ataque entre Irán y Estados Unidos, es un entre Estados Unidos con el grupo de los hutíes. Ahora, lo que muchos están sosteniendo es que Israel, en las sombras, entre comillas, estaría moviendo a los hutíes a un conflicto bastante preocupante y que, como hemos dicho, está golpeando la economía mundial. Entonces, el hecho de que los hutíes hayan llegado a un acuerdo con Yemen no son para nada buenas noticias precisamente para Estados Unidos, porque obviamente, a diferencia de algunas acciones de otros países, ellos saben, los hutíes, que no tiene sentido tener dos frentes en un conflicto. Las autoridades ucranianas acaban de informar que encontraron una trama de compra fraudulenta de proyectiles de artillería, que supondría una malversación valuada en casi $40 millones. Este nuevo caso de corrupción
fue reconocido por el propio Ministerio de Defensa y el Servicio de Seguridad de Ucrania, en momentos en que la falta de transparencia es una de las principales trabas para que precisamente la administración estadounidense le envíe dinero a Zelensky. De acuerdo con la información oficial de la defensa ucraniana, una agencia de compras militares que recientemente se había incluso creado, firmó un contrato que estipulaba precios significativamente más baratos. Sin embargo, el pago de los proyectiles se realizó según los acuerdos previos establecidos, lo que supuso un sobrepago de casi 40 millones de dólares. Esto en cuentas pertenecientes a empresas intermediarias de la adquisición de estas municiones. Un funcionario del gobierno es el principal sospechoso de este caso. Y, según dice el propio Servicio de Inteligencia de Ucrania, ya habría sido apartado de su cargo, aunque aún no se ha dado a conocer su nombre ni el puesto que ejercía precisamente en la administración de Volodymyr Zelensky, lo cual complica más el escenario, porque de nuevo, estamos hablando de un alto funcionario ucraniano. Las autoridades han asegurado que se está intentando recuperar el dinero y que ya han emprendido acciones legales contra este implicado. Ahora, el problema es que por más que se logre algún tipo de solución, esto demuestra lo que algunos republicanos han estado diciendo todo este tiempo, que sencillamente en Ucrania no se puede confiar por los temas, sobre todo de corrupción. Algo que ha dicho en todo momento también Hungría. Dentro de la Unión Europea, Viktor Orbán salió al frente en repetidas ocasiones a decir que, ok, quieren enviarle dinero a Ucrania, que primero entreguen las pruebas en qué se están gastando el dinero. Claro, esto evidentemente es un mensaje que solo se reduce a queremos saber si la corrupción realmente está ejecutándose, como muchos dicen, en Ucrania, y que incluso el armamento que se envía por parte de la Alianza Atlántica termina en el mercado negro. Claro, en este complicado escenario ya muchos empiezan a comentar que esto en realidad no pinta nada bien para la propia Ucrania. Según dice el propio Ministerio de Defensa, esta trama de corrupción se descubrió la semana pasada a través de una auditoría. Ahora, esto también llama la atención porque si no se hacían auditorías nadie se iba a enterar y la comunidad internacional no iba a ver en primera fila la realidad de los casos de corrupción que se viven en Ucrania. De hecho, este no es el único caso. En agosto pasado, el Buró Nacional Anticorrupción de ese país informó de la compra de alimentos para ser distribuidos entre la población afectada por el conflicto ucraniano, en un sobreprecio de hasta 150% más caro. Ucrania ocupa el lugar 116 de 180 países evaluados con el índice de corrupción más altos del mundo, que publica la organización Transparencia Internacional. Y es que este es uno de los verdaderos problemas que tiene Ucrania, la corrupción y la falta de confianza de los propios aliados a la hora de mandarles dinero. Y lo más curioso de todo esto es que esta información que no sienta bien a Washington, que está intentando enviarle el dinero a Ucrania, ha sentado todavía peor a los europeos, que ya le enviaron el dinero. No todo el dinero prometido, pero sí una parte bastante importante. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.